Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín. Este que estamos empezando a grabar ahora no es cualquier video para nada. Creo que va a ser el video más especial de este viaje por América. O por lo menos del último tiempo, sin dudas. Tenemos, o al menos tengo, una gran mezcla de sensaciones y de emociones por lo que estamos por hacer. Así que estoy nervioso, la verdad. Sí, yo también estoy muy nerviosa. Ya se imaginarán por qué lado viene la mano. Son nervios de felicidad, es por lo que se viene, es una ansiedad de emoción. Son muchísimas cosas que se mezclan en lo que estamos a punto de hacer. Lo primero que les voy a contar es que estamos estacionados donde pasamos las últimas noches, en el lago Kluane. Miren qué increíble la imagen. Hay un montón de motorhomes porque ya es la tarde. La verdad que es un lugar hermoso e increíble. Canadá está lleno de estos lagos por todos lados que son espectaculares para parar el motorhome. Realmente en esta zona que estamos recorriendo, ya del norte de British Columbia, el Yukon, la naturaleza es enorme y salvaje. Les mostramos en el video anterior la ruta, gran parte de la ruta del Alaska Highway. Nos quedan los últimos kilómetros. ¡Qué nervios! El motivo por el cual estamos nerviosos, no vamos a meterles intriga, es que tenemos la intención de cruzar Alaska. El sueño lo tenemos hace mucho tiempo, muchos años, pero ahora estamos a solo 250 kilómetros, así que es más palpable que nunca, digamos. Estamos muy cerquita. Ya son 6:30 de la tarde, así que hoy no va a ser el día, pero queremos acercarnos un poquito más a la frontera. Para quizás mañana poder cruzarla, quién sabe. Yo creo que siendo 6 de la tarde preparamos el matecito y estamos listos para hacer unos kilómetros, ¿no? Vamos a arrancar, vamos a salir a la ruta. Rumbo a Alaska. No sé cómo hizo Martu, pero por ahí arriba, ay, ahora las perdí, no se ven. Hay cabras, ahí las vi de vuelta. Pasa que había un cartel que decía área frecuente de cabras. Mirá todas que hay, 2, 5, como 10 hay. Por eso es que se tarda tanto en hacer ruta acá. Nosotros salimos exactamente de ahí, o sea, hicimos 4 kilómetros. Nos advirtieron que esta ruta, ya llegando a la frontera, no estaba en tan buenas condiciones, sino que había tramos de ripio, tramos de asfalto. Había que ir en algunas partes con un poco de cuidado por los pozos. Sí, como tramos buenos y malos. Pero bueno, para llegar a la frontera, a la última frontera, no iba a ser tan fácil, ¿no? Un poquito de desafío tiene que tener. Y no, hay que meterle intriga, aventura. Todo un poquito. Y a ver si vemos algún oso además, a ver si la ruta nos regala algún osito. Estamos saliendo a la tarde, no al atardecer, pero ya cuando el sol no está tan fuerte. Acá atardece a las 12 de la noche. Y son las 7. Son las 7. Y Martu, ¿cómo viene el manejo por estos últimos kilómetros del Alaska Highway? Está complicado. Donde están esas banderitas naranjas, como esa que se ve ahí adelante, está señalizado que hay algún pozo o algún vaivén grande, como acá. Así que no es una ruta para hacer rápido. Está buena, porque hay que ir atentos, los paisajes son muy bonitos. Allá a la izquierda tenemos una cordillera, unas montañas tremendas, y del otro lado ya es Alaska. Pero bueno, hay que dar toda una vuelta para poder cruzar y llegar a la Alcan Border, que es una de las dos fronteras que hay para entrar a Alaska. Así que vamos bien, nos quedan 90 kilómetros hasta el punto que marcamos. 1 horita y cuarto dice el GPS, que creo que le va a pegar.
Qué rápida que es. Está lleno igual, de libres. Estamos llegando a Beaver Creek, que es la última población antes ya de cruzar Alaska. Hoy no vamos a hacer el cruce, es tarde, son las 9:30 de la noche. Parece de día, che, parecen las 4 de la tarde. Sí, como ya les hemos contado en otros videos, el tema de la luz nos tiene totalmente desorientados. Tenemos que sí o sí guiarnos por el reloj, porque si no, miren, uno dice, bueno, ya fue, ¿sí o son las 3 de la tarde? Pero no, son 9:30 de la noche, tenemos que cenar, tenemos que bañarnos, tenemos que descansar antes de cruzar la última frontera. Bueno, un pueblito bastante chico igual. Lindo, ¿no? Pintoresco. Sí, parecen muchos lugares como cerrados o abandonados. Yo, Martu, no quiero darte ansiedad, pero desde este pueblo estamos a 33 kilómetros, 32 kilómetros del cartel de Bienvenida a Alaska. ¿Me da un cagazo? Esa va a ser tarea para mañana igual. Sí, esperemos que esté todo bien, pero bueno, siempre da un poquito de cosas. Mira, la última estación de servicio en Canadá también antes de cruzar. Hay un hotel, ahí están nuestros amigos de Bande A4. Qué nervios, Belu. Ay, Martucci, última noche en Canadá. Lo que se viene, yo les sugiero que se suscriban al canal y que activen las notificaciones porque es todo muy épico, la verdad, esto. Por favor, no puedo creer lo que estamos a punto de hacer. Hola, Tony. ¿Última noche en Canadá? Ay, no puedo creerlo, chicos. ¡Qué locura! ¿40 kilómetros? Nada. Menos. Acabamos de comprar una cervecita para brindar. Tenemos una cerveza para brindar. Vamos a La brindar. mejor noticia que pueden haber dado en la vida. Así que te esperen en cualquier momento, ¿no? No, así, mira. Pará, ¿no saben? No, Mirá ya acá, está. mirá. Me hicieron el más feliz del mundo, creo. Me voy a poner a llorar más que en el cartel. Uy, ya, no le embocaba. Muchas gracias. Brindar, se va Y toda hay la que mierda. brindar, ya está. ¿Sabes que solo vendían six pack? ¿Posta? Sí, y le digo a Juanchi, Hay que tomar las 6. ya fue la compra. Salud, y salud. vinieron Salud, ustedes. amigos. Por Alaska. Salud. Ay, boludo. Bueno, ahora tomen porque después de brindar hay que tomar. Bueno, está bien, Belu. Qué buena que está, espectacular. Encima vamos a comer y miren. Sol arriba todavía. Y mosquitos. Tremendo. Recién terminamos de comer, la verdad que se nos hizo re tarde, 1 de la mañana. Pero bueno, nos quedamos compartiendo con los chicos. Y yo les quiero mostrar algo que nunca me voy a terminar de acostumbrar. Miren, es la 1 de la mañana. Recién está atardeciendo, recién se apagó en el inversor el panel solar. Prácticamente no hay noche acá. Es una locura. O sea, es la 1 de la mañana y todavía hay luz. No estoy ni grabando con un flash, con nada. Y por ahí a las 4 ya es de día de nuevo. Así que bueno, nos vamos a descansar y mañana será un gran día. ¿A qué hora amaneció hoy, Belu? Creo que no hubo noche directamente porque a las 3 de la mañana Martu miró y todavía había claridad A las 4 ya amaneció. y a las 4 amaneció. Y a la 1:30 era de día, así que yo no sé en qué momento hubo noche, si es que la hubo. Pero bueno, nosotros nos levantamos, desayunamos, nos bañamos, vinimos al centro de visitantes de Beaver Creek. Que es este de acá, nos regalaron mapitas, nos dieron, bueno, algunos consejos para la ruta. Nos dieron también agua potable. Nos dieron agua potable, así que ya está todo listo para el gran día. Ya estamos preparados para salir a la ruta con muchas ganas, con mucha emoción, así que arrancamos. Arrancamos. Salimos del centro de visitantes y no me esperaba que acá nomás estuviera ya la frontera para hacer la salida de Canadá. Pensé que teníamos un ratito de ruta. Creo que entre la frontera de Canadá y la de Estados Unidos hay como 30 kilómetros. Wow. Pero bueno, primero hay que salir de Canadá y después intentaremos entrar a Estados Unidos. Otra vez. Otra vez, la última frontera, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo se siente? Ay, unos nervios. Muchas sensaciones encontradas, pero bueno, todas lindas. Así que con ganas ya de cruzar y de empezar a disfrutar de Alaska. Me parece que no hay que hacer frontera mar, mirá. Pasamos por afuera, ¿no? Pasamos. ¿Será la entrada? Puede ser que sea como
como hicimos para entrar a Canadá, solo registramos la entrada del país. Claro. Bueno, adiós Canadá. Chau Canadá, ahora vamos a estar en el limbo un ratito. No estamos ni en Canadá ni en Estados Unidos. No, y lo bueno y lo sorpresivo de la ruta es que encima vamos a cruzar con amigos, así que nada, la verdad estamos re contentos. Se vienen los 28 kilómetros más largos de todos, 22 minutos hasta llegar al cruce, a la frontera de los países. ¡Ay, Dios! ¡Qué locura! El 11 de febrero del 2021, hace más de 4 años atrás, empezábamos nuestro viaje por América en Blanquita, nuestra casa con ruedas. A los pocos días cumplíamos nuestro primer objetivo, que era llegar a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, en la Patagonia Argentina. El otro punto que habíamos marcado en el mapa y en nuestro proyecto no era fácil de conquistar. De hecho, a hoy, 6 de julio del 2025, y a solo unos kilómetros de la última frontera, llevamos recorridos 94.320 kilómetros, en 1.606 días viajando y con más de 20 países recorridos, porque nuestro objetivo no era llegar rápido, sino conocer y vivir todo lo que pudiéramos en el camino. Y mientras hacemos los últimos kilómetros, les cuento que terminé la bandera antes de ayer. Llegué justito, pero Te quedó espectacular, amor, la verdad que increíble. tenemos bandera. Ahora nos vamos a sacar una linda foto en el cartel. En cualquier momento creo que ya debería aparecer el cartel. Ya estamos muy cerquita. 1 kilómetro punto 9, dice esto, Belu. 1 Nada. kilómetro punto 9 de Alaska. Nada. Nada. 1 kilómetro punto 9 de más de 90.000 que llevamos hechos. Increíble. Ahí está. Último kilómetro antes de llegar a Alaska. 600 metros. Wow. No lo puedo creer, qué emoción. Mirá, Tantos años viendo este cartel y estamos acá. llegamos. No lo puedo creer. Se ve más lindo en persona. Sí, no. 4 años, 4 meses y 25 días. Para lograr llegar a Alaska, amigos. No lo puedo creer. Más tarde que temprano. Pero llegamos. ¿Estás contenta, mi amor? Lo logramos. Después de tantas cosas que pasamos, llegamos. No quiero llorar. Llorá, emocionate. Qué lindo, estamos en Alaska. Mirá dónde estamos. Miren el cartel después de tanto verlo en fotos. Estado 49. ¡Qué locura! Ahora sí, bienvenidos a Alaska. ¡Estamos en Alaska! Estamos en Alaska. En Alaska. Estamos en Alaska. Estamos en Alaska. Estamos en Alaska. ¡Vamos! Blanquita en el cartel que le llevó más de 90.000 kilómetros a alcanzar. Hay que darle amor a Blanquita. Nos trajo hasta acá, escúchame. Cada bicho de todos los que tiene acá adelante fueron parte de la ruta que hemos hecho para llegar hasta Alaska, así que ¿qué más se le puede pedir a nuestra casa, no? ¿Qué más le podemos pedir a Blanquita? Gracias Blanquita y gracias a todos ustedes que Sin están ustedes, llegando. Sí, sin ustedes esto no sería lo mismo. Les agradecemos, son parte de este viaje desde el principio, así que bueno. Y de esta llegada. Sí, y suscríbanse al canal si les gustan nuestros videos, que se viene mucho contenido por Alaska. Y bueno, vamos a sacar un par de fotitos. Dale, aprovechemos. Estamos en Alaska, Tony. Y en este banquito, ¿ves lo que pasa? Si yo me siento acá, me quedo en Alaska.
Y si Martu se sienta acá, está en Yukon, Canadá. No, yo me quiero sentar en Alaska también, no me quiero ir a Yukon, ya que hicimos hasta acá, me quiero sentar de este lado. Bueno, portate bien y te quedas de este lado. Claro. Y acá de hecho está el tótem que separa a los dos países, Canadá de Estados Unidos. La línea. Es así. Estoy en Alaska, estoy en Canadá. Estoy en Alaska, estoy en Canadá. Y así puedes estar todo el día. Y así todo el día. Bien, Mira, bien. ya en la montaña se ve hasta la línea que sigue hasta allá arriba. ¿Estás emocionada, mi amor? Estoy muy emocionada. Estoy muy agradecida de poder haber llegado hasta acá. Y nada, ¿Vamos a hacer frontera? sí, porque el cartel está justo en la línea imaginaria divisoria de los dos países. Pero acá no está el puesto fronterizo. Tenemos que hacer unos kilómetros más para llegar y entrar oficialmente a Alaska, tener, no el sello en el pasaporte, porque Estados Unidos no sella los pasaportes, pero tener el permiso de que estamos bien en Estados Unidos. Acá dejamos el sticker junto al de muchos otros viajeros. Y bueno, amigos, después de 4 años hemos llegado a Alaska. Ahora estamos entrando a la zona horaria de Alaska, que es 1 hora más lejos todavía que Argentina. Vamos a estar a 5 horas de diferencia. Sí, lo bueno es que va a empezar a anochecer 1 hora antes, como a las 12 de la noche. Y bueno, tenemos que hacer unos kilómetros, como les decíamos, hasta la frontera. Qué nervios, la cantidad de moscas y mosquitos que hay abajo, impresionante. Ay, Mar, volvimos a los pies. Mira, aduanas a 1000 pies. No sé cuánto era, pero debemos estar por llegar. Bueno, a ver, esperemos que salga todo bien, así ya entramos a Estados Unidos oficialmente otra vez. Ah, acá nomás. Yo pensé que teníamos que hacer como unos kilómetros hasta llegar. Sí, yo también, pero no, mira, pegadita está. Sí. Ah. Bueno, ahora sí. A ver cómo es esta frontera. La última frontera. La última frontera de América. Tanto tiempo decir Alaska y ahora estamos acá. Ahora estamos en Alaska. Yo lo único que quiero decirles es que los sueños están para cumplirse y nosotros estamos cumpliendo el nuestro. El edificio de aduana dice milla 1218, debe ser. No, 1221.8. Estamos esperando porque hay una luz, un semáforo y está en rojo, así que no queremos pasar hasta que no se ponga en verde porque acá dice que si está en rojo hay que esperar. Ahí está en verde. Hi, good morning. No habla español, no habla inglés aquí. Español perfecto. Nada. Necesito Deutsch. Pasaporte mío. ¿Cuánto tiempo en Estados Unidos, más o menos? Primero aquí. De antes estuvimos Un mes. un mes. El 3 de mayo. El 3 de mayo. ¿Dónde? Entramos por Texas Texas. y salimos por Wyoming. Okay. Por Montana. No problem. Listo. Muchas gracias. Hi, how are you? Good, how you guys doing? Fine. Fine. My name's Michael with the Fish and Wildlife Service. Okay. We're just asking people if they have any watercraft with them today. Canoes, kayaks, paddleboards, rafts, inflatable boats. We have a Kayak. Inflatable. One inflatable kayak? Yes. Yes. Would you just pull it in the parking spot? I'm just going to ask you a few questions about Okay. it. Thank Perfect. you. Are you guys with those other people that were here from Argentina? Yes. Okay. We met in Canada. Oh, nice. Okay. A few weeks ago. Oh, nice. So just one? Yes, Yes. we Okay. worked in the USA, in Texas, no? En New Mexico. In New Mexico. You bought in New Mexico? Yes, Yes. in Walmart. Where was the last place that you used it? Do you remember the state or province in Canada? Or? Yukon. No, Yukon, en Alberta. Alberto. En Alberta. Okay, do you remember the lake or Agnes. No, Inga. Inga Lake. Inga. did anyone like me ask you about the boat? Did they inspect the boat at all between here and there? No. No one? Okay. When was the last time when did you use it at Inga Lake? 3 weeks ago. 3 weeks? Yes. Do you know where you want to use it here in Alaska? Do you have like a water body or a lake in mind? No. No. Okay. Wherever? Yes. Where are you going? To Valdez. Valdez, Nice. then Anchorage, then Fairbanks, and then Okay, one big circle? Yes. Yeah, okay. I'm gonna look up the lake real quick because I'm not familiar with it, okay. Okay. just to see if it has any invasive species. Okay. You guys are free to get out and walk around and stretch. There's a bathroom if you need to use it. Okay. Okay. Restroom. Thank you. Apaga, ¿no? Sepa. Ahora sí, estamos rodando por Alaska.
está todo ok, está todo chequeado. Al final el kayak yo me confundí. Pobre Marto, yo le contestaba arriba y encima me confundí todos los lugares. Porque te pones nerviosa y es como que tratás de decirle algo rápido. Le dijimos la verdad, igual que lo habíamos usado hace como 2 o 3 semanas en ese lago. Tenía un listado él de los lagos que tienen especies invasoras de plantas que pueden quedar pegadas en el kayak o microorganismos, creo. Como no estaba en la lista, nos dijo todo bien, no hace falta más nada. Y al final pudimos pasar, no nos revisaron adentro. No, a otros viajeros argentinos que cruzaron ayer, les revisaron todo el camper, 2 familias fueron, y a las 2 les revisaron todo por completo y dijimos, uy. Así que por eso tampoco nos arriesgamos a traer comida, huevos, nada. Comimos todo lo que nos quedaba ayer, excepto 3 cebollas, que esperábamos tirarlas acá, pero bueno, como no nos dijeron nada, pasaron. Así que bueno, estamos en Alaska. Bueno amigos, TOC va a ser la primera parada, 88 millas. Oh, es verdad, ahora volvimos a las millas. Así que ahora de vuelta a hacer las cuentas para calcular cuántos kilómetros nos quedan. Fueron extremadamente amables, eso hay que reconocerlo. El primer oficial nos habló en español. No esperaba que me hablen en español, así que me quedé trabado peor que si me hubiera hablado en indio. Yo a veces prefiero que nos hablen en inglés porque a veces nosotros no hablamos un buen inglés, pero si la otra persona nos habla un buen inglés, le podemos entender. Si nos habla un mal español, yo siempre tengo miedo a que no entender lo que me está preguntando y contestar cualquier cosa y entrar ahí en un lío de te entendí mal. Como ya les hemos contado en los videos anteriores, para viajar por Estados Unidos y por Canadá es obligatorio tener seguro para el vehículo, así que nosotros contratamos en la página de Intersecure Group el seguro para Blanquita, que nos incluye los 2 países por 6 meses y podemos movernos libremente entre los países. Nadie te lo pide, pero si tenés un accidente o te para la policía y no lo tenés, las multas acá son carísimas. Eso iba a decir. Nadie te va a pedir en la frontera nada más que el pasaporte, pero si después en un control policial, en un problema, en algo, te llegan a pedir el seguro y no lo tenés, es un problemón. Así que si vienen con su vehículo, saquen el seguro. Es un gasto que uno espera no tener que usar nunca y asegura vehículos con patente extranjera. Y mientras vamos haciendo nuestros primeros kilómetros por Alaska, ya arrancamos con un lindo lago al costado. Miren ese laguito. Obviamente los paisajes son muy similares a los que veníamos viendo en Canadá porque la geografía es la misma. Bueno, no sabemos. Allá les vamos a ir contando en los videos. Bueno, cuando nos alejemos un poquito de Canadá, tal vez cambien, pero wow. Ay, tengo una alegría, no puedo creer. Desde el sur del continente al norte, con varias escalas. Sí, casi 100.000 kilómetros hicimos para llegar hasta acá y valió cada paso, ¿eh? Todo. Muchos nos preguntaron en estos 4 años por qué íbamos hasta Alaska. La realidad es que no llegamos hasta acá solo por una foto. Siempre supimos que lo importante no era el destino, sino el camino recorrido y todo lo que hemos vivido en él. Alaska es la prueba de que los sueños grandes no entienden de límites, ni de fronteras, ni de tiempos. Que se puede empezar sin saberlo todo y se va aprendiendo en el camino. Que la vida te sorprende cuando te animás a moverte. Y si nos preguntás qué se siente llegar hasta acá, te diríamos que no hay una sola emoción, pero sin duda hay gratitud. Por no habernos rendido, por todo lo vivido y por todo lo que aún falta por caminar. Y la entrada a Alaska nos regaló una Velo manejando. Voy a hacer los primeros kilómetros por Alaska, yo. ¿Viste? Porque, bueno, aprovechamos para volar el dron y hacer unas tomas como habrán visto. Esperamos que les hayan gustado. El paisaje es una inmensidad verde tan grande. Miren lo que es eso ahí adelante. Árboles, árboles, y no se ven otra cosa más que árboles. Que dijimos, bueno, vamos a usar el otro dron que tenemos para hacer unas tomitas acá en Alaska. El que vuela más lejos. El que vuela más lejos. Y Belu dijo, bueno, yo manejo, prefiero eso a que volar el dron. Que estaba nuevo, lo compramos en México y nunca lo usamos. No, recién lo acabamos de estrenar en Alaska. Así que bueno, amigos, vamos a rutear un poquito por Alaska. Y para los que preguntaban si Belu maneja, claro que Belu maneja. Manejo desde los 17 y tengo 30, pero bueno, en el día a día en realidad Marto es el que más maneja porque hacemos distancias cortas. A él le gusta más manejar y a mí me gusta más ser copiloto. Pero hoy ameritaba, ¿o no? Hoy ameritaba. Unos kilómetros en Alaska
no se le niega a nadie. Está medio fea la ruta, la verdad, por ahora. Pero ¿qué me importa? Si estamos en Alaska, ¿qué me importa? Pero bueno, vamos acá disfrutando de un matecito. Yo sé que alguno va a pensar que le cedí el volante a Belu para no tener que hacer todo este ripio. Pero no fue la idea, Belu, no lo sabíamos. No sé, me parece que me cachaste acá, Posta que nos dijeron que estaba linda esta parte de la ruta y hace rato que venimos por ripio a 40, 50, 60, la parte que está muy linda. Pero de a poquito vamos avanzando para Tok. Nos falta una horita. En estos 100 kilómetros más o menos que llevamos ya hechos en Alaska, no hemos pasado ni una población, nada. Seguimos como en Canadá, pura naturaleza. Miren esas montañas, todos árboles. No hemos visto animales, por ahora no hemos visto nada, pero sí un paisaje muy verde, muy natural. Algún que otro laguito al costado. ¿Cómo vamos? Bien, ahora mejoró bastante el estado de la ruta. Por lo menos no hay más ripios, algún que otro pozo, pero vamos bien. Ahora ya estamos llegando a Tok. Este es un pueblito que está antes, que es como donde está el aeropuerto. Acá también está la primera estación de servicio grande, hay una Shell. Miren por acá un restaurante. Empiezan a aparecer allá atrás también unas lindas montañas. Pero nosotros vamos a seguir porque en el pueblo de Tok, que está 5 minutos como mucho, en teoría hay una estación que si cargas te permite vaciar los tanques, te dan uso de la Dump Station gratis, así que vamos a aprovechar eso. Miren, por acá hay cabañas de alquiler. Miren, muchos viajeros en moto también hemos cruzado, muchísimos, así que imagino que por eso también están todo este tipo de alojamientos. Ya estamos a 1 kilómetro de Tok. Creo que es un pueblo chico además, pero es como la primera parada que hay en la ruta. Si venís desde cualquiera de las dos fronteras que tiene Alaska, las dos salen desde acá de Tok, una más para abajo y una más para arriba. Así que bueno, a ver qué encontramos en el pueblito. Miren todos los autos viejos ahí abandonados. Mirá la casita esa. Parece que tiene el techo así por la nieve, ¿no? Yo me imagino que sí, acá debe nevar. Debe nevar copado además. Y este es el pueblo de Tok. Ahí hay como un almacén, nos dijeron que es carísimo Tok. Sí, que acá no compremos porque es lo más caro de todo. Sí, otros viajeros que ya están acá, así que vamos a hacerles caso. Por acá hay... es un centro de visitantes. Tourist Info Center. Uy, Mar, ¿esta era la Chevron? Esta es la Chevron, sí. Le cargamos un poquito en la Chevron para usar la Dump Station y ahora le llenamos el tanque en esta que era un poquito más barata. Más o menos $4.10 el galón, o sea, $1 y piquito. Un poquito más barato de lo que veníamos pagando en Canadá, que venía estando caro más en el norte. Y vamos a ponerle igual un mejorador de combustible que nos regalaron unos suizos en Panamá. Lo estamos usando ya que lo tenemos. Cada unos tanques le ponemos como para mejorar un poquito. Además acá dice, este no es un producto Shell. Andá a ver qué diésel es. A Marto le gusta cargar en Shell siempre. Pero acá Shell no es Shell, así que medio que no tiene mucho sentido. Pero bueno, ya le cargamos diésel y vamos a ir a pasear un poquito por Tok a ver si hay algo. Parece que era un pueblo muy chiquito, no había nada. Me parece que es para recorrerlo desde Blanquita además. Y bueno, vamos a ver qué onda. Miren, acá tenemos las banderas de Canadá, Estados Unidos y del estado de Alaska. Es con estrellitas el estado de Alaska. Es con estrellitas. Me venden recuerdos, remeritas. Hay un food truck cerrado. Yo no sé, Mar, cuánto vamos a encontrar de centro acá, ¿eh? No, esta supuestamente es la Center Street. Central Street, bueno. Pensamos que iba a haber como más un pueblito así para recorrer y visitar, pero bueno, me parece que no. No, ahí, mira, la amarilla es la iglesia, o sea que ya está, este es como el centro. Bueno, pero viste que acá hay muchas iglesias, no es que hay una sola. No, mirá que ya te metés y ya deja de haber pueblo. Hay bosque. Bueno, dimos la vuelta a manzana en realidad. Mira, acá hay un alce adentro de un... Ahí. Bueno, nada, aprovechando que el día está hermoso, que no sé cuántos días tan soleados hay en Alaska,
Yo propongo que sigamos, porque la verdad que en este pueblo no hay mucho, así que si a vos te parece... Y yo creo que sí, miren, la Alaska Highway, como dice el cartel ahí arriba, que es por donde venimos, Esa sigue hasta Fairbanks. hasta Fairbanks. Ahí ese cartel dice que el riesgo de incendios es muy alto y de hecho hace poquito se estaba quemando algo por acá, que varios decían que estaba afectada la ruta. Ojalá que no nos toque atravesar incendios. Vamos a hacer un rato de ruta y aprovechando que cruzamos temprano, que el día está hermoso, que hay solcito, estamos en Alaska. Y además de contar con un seguro para Blanquita, como les contamos hace un ratito, también contamos con una asistencia al viajero para nosotros en caso de que nos pase cualquier cosa. Siempre es bueno tener asistencia al viajero cuando uno viaja al exterior. Yo creo que es fundamental. Hoy en día es imposible viajar afuera sin un seguro porque si te pasa cualquier cosa acá, no es muy cara la medicina. Sí, sobre todo en Estados Unidos. Así que nada, nosotros viajamos asegurados desde que estamos fuera de Argentina. La asistencia al viajero que usamos nosotros es Assist 365, que la hemos probado en algunas ocasiones y nos ha funcionado muy bien, por eso es que se las recomendamos. Y tienen un descuento del 5% con el código CAMINANDO, así que pueden aprovecharlo. Y además a nosotros nos pagan una comisión que nos ayuda a seguir sumando kilómetros y recorriendo el mundo. Ya está hecho el anuncio parroquial y ahora podemos seguir ruta. Paramos a hacer el mate porque vamos a seguir ruta por 45 minutos más. Y mientras tanto quería contarles un poco sobre Alaska, sobre este lugar tan extremo, tan al norte del continente que para nosotros en Argentina queda muy, muy lejano. Literal en la otra punta. Alaska es el estado más grande de Estados Unidos, 1.700.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Más de 700.000 habitantes, o sea, más de 10 veces lo que tiene el Yukon que está acá al lado. Es el estado menos densamente poblado de Estados Unidos. Hay lugares que son muy remotos a los que solamente se llega a través de aviones o hidroaviones o por barco. Entre esos lugares, por ejemplo, está la capital de Alaska, que tiene unos 30.000 habitantes y es Juneau, pero no es la ciudad más poblada, que es Anchorage, con como 300.000 habitantes. Creo que vive el 40% de la población ahí. Y también en estas zonas remotas, donde no vive tanta gente, hay zonas donde hay más osos que personas. ¡Qué locura! Se estima la población de los osos grizzlies en más de 30.000 y de osos negros en más de 100.000. Es Claro. un estimativo, bueno, están todos los osos contados y controlados. No, y hay zonas donde hay menos de 5.000 habitantes, por ahí pueblitos más remotos y bueno, hay más osos que personas. Y otra cosa que es muy loca, esta gente que vive en lugares tan alejados, para recibir mercadería, comida, correo, lo que sea, es a través de renos, a través de aviones. O sea, no es el correo convencional. Así que es un lugar muy particular, muy único. En la zona del Círculo Polar Ártico, por ejemplo, hay 85 días al año en el que el sol no se pone y hay 60 días en invierno donde el sol no sale. Es muy, muy extremo todo. Y con estos datos curiosos se imaginarán que el paisaje de la ruta es naturaleza, naturaleza y naturaleza. Son árboles, árboles y árboles. Alguna finca perdida cada un rato, después es todo naturaleza, o sea, no hay más que naturaleza. Alguna montaña a los costados, algún glaciar que se ve a lo lejos, que de hecho hay más de 100.000 glaciares en Alaska, una locura. Creo que solo 600 y pico tienen nombre, después ya ni nombre tienen de la cantidad que hay. Hay un 5% del territorio que es hielo. De verdad que vivir acá todo el año me imagino que debe ser ultra extremo. Mirá qué lindo río. Sí. Muy grande este río. Por allá atrás se ve un re glaciar también, pero está lejos. ¿Lo ves arriba de la montaña? Lo veo, también están las nubes bajas. Entonces no se aprecia tanto. Sí en los ojos, no en el video. Creo que esta es la primera estación que pasamos desde que salimos. Sí. Y parece hasta... Ah, no, mira, está abierta, pero parece cerrada. Acá aparecieron también
las primeras casas, debe ser algún colegio porque hay juegos para niños. Y yo he empezado a contarles las cosas de Alaska, pero me olvidé de contar lo más importante, que era la historia. Empecé con las curiosidades y lo que les quería contar es que esta zona está habitada hace más de 15.000 años, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Los primeros habitantes llegaron desde Rusia, cruzando por un puente de tierra que había en ese momento de Beringia, si no lo digo mal. O sea, si ustedes agarran un mapa o Google Maps y buscan Alaska, está pegado a Rusia, literal. Con un puente podrías cruzar. Así que de esa forma es como llegaron los primeros habitantes que venían de Siberia. Para el siglo XVIII, Rusia establece su primer acá asentamiento ruso permanente. Para 1867, Rusia le vende Alaska a Estados Unidos en ese momento por $7.2 millones. Estados Unidos pagó a razón de 2 centavos de dólar por acre. ¡Qué locura! Porque creían que acá no había nada, que era un páramo congelado, que era tierra que no servía. Así que Rusia lo vendió. Pero Estados Unidos hizo una muy buena compra cuando empezó la fiebre del oro y encontraron oro en Yukon, Canadá. Después encontraron acá también en Fairbanks y en Nome. Y en la década del 70 fue un boom económico en Alaska porque descubrieron petróleo también en Prudhoe Bay, que es el Ártico. Así que bueno, al final tenía bastantes riquezas, digamos, Alaska. Solo había que buscarlas, ¿no? Solo había que saber apreciarlas. Y mucha naturaleza, muchos glaciares. Claro, eso ni hablar. Pero bueno, económicamente esto que les sirve más al gobierno, había. En la Segunda Guerra Mundial fue un punto estratégico porque es el punto que está más cerca de Rusia y de Asia en América. De hecho, en 2 islas de Alaska se dio el único combate terrestre que tuvo Estados Unidos en suelo estadounidense, que fueron las 2 islas que invadió Japón. Hoy en día es un lugar al que mucha gente llega en verano para hacer turismo, sobre todo canadienses y estadounidenses que están cerquita, un par de días de ruta y ya llegás. Sí, de hecho, motorhomes hay cualquier cantidad, prácticamente todos los que llegan en vehículos son motorhomes de gente de acá. Y también se lleva mucho en crucero, leímos. Sí, vienen por la costa desde Washington, hacen algunas paradas en Canadá y llegan a la capital, Juneau y otros pueblitos de esa zona. Así que ahora sí está la info completita, ¿no? Ahora sí, ya creo que no me olvidé de nada. Mira, acá tenemos la bifurcación de la ruta y te vas a la derecha a Fairbanks o a la izquierda a Valdés. Nosotros vamos para la izquierda primero. Sí, al principio vamos a ir para la zona de Valdés. Igual es un círculo, o sea, si agarrábamos para el otro lado, más tarde que temprano íbamos a llegar a Valdés igual. Sí, es verdad. Claro, por esta vas también a Anchorage. Estamos re lejos todavía de Valdés. Sí, bueno, pasito a pasito, vamos despacito. Ahora creo que vamos a parar acá a 2 kilómetros, supuestamente que hay un río, para pasar la noche. Ah, mira, ya está re lloviendo parece, ¿eh? Re negro está el cielo ahí. Ahí tenemos a Martu meteorológico. No, bueno, pero se ve. A ver si encontramos un lindo lugar para parar en nuestra primera noche en Alaska. Vamos a cruzar de vuelta el río Vulcana, que es este de acá. Y ahí adelante, en teoría, es donde uno puede pasar la noche. Acá abajo. Me encanta, de verdad. Yo le pedí a Belu que encuentre un lugar en la naturaleza. Le dije, no quiero dormir al lado de la ruta, quiero un lugar lindo. Bueno, al lado de la ruta son casi todos los puntos acá. Bueno, pero al menos estás al lado de un río, ya no se siente la ruta. Así que estoy contenta. Y acá hay que entrar. Mirá con las cosas que llevan con esas camionetas. Son increíbles. A ver, es un área de descanso. Y hay baños. Hay tacho de basura. Voy para el lado del río, ¿no? Sí, anda para el lado del río. Hemos llegado ahora sí al río. Ahí está, se escucha desde acá cómo corre. Hacían hasta rafting, decía ahí. Sí, Blanquita ya quedó acá acomodada. Ahí está para hacer fuego si uno quisiera. Parece que va a llover porque se nubló, se puso súper gris.
estoy muy contento de haber entrado a Alaska, no puedo creerlo, creo que nos va a costar igual caer. Y además estoy contento de pasar la noche al lado de un río. Y les quería decir otra cosa, es que vamos a hacer un vivo Para festejar. que llegamos a Alaska. No sé bien cuándo se va a subir este video, así que acá les voy a dejar, Martu les va a dejar, que es el que edita los videos, cuando nos conectamos en vivo para charlar sobre esta llegada a Alaska. Así que bueno, súmense, así compartimos un rato y les contamos lo que quieran saber, nos pueden preguntar lo que quieran. Y para cerrar el video les voy a dejar unas tomitas de dron, así que no queda más que decir que se suscriban al canal, que es gratis, que nos ayuda un montón. Vamos a hacer muchos videos conociendo Alaska y compartiéndolo con ustedes. Así que gracias por haber estado en este video, gracias por habernos bancado todos estos años para unir Ushuaia con Alaska, para recorrer América. Y esto no termina todavía, sigue, así que no se vayan a ningún lado. ¿Cómo le ponemos a este dron que lo estrenamos en Alaska? Alaskan, ¿cómo le ponemos? Déjenos en los comentarios cómo se puede llamar. Y bueno, les regalamos unas tomitas y nos despedimos hasta el próximo video.